Hola, el objetivo de esta sesión es mostrarte de forma clara cómo conocer los fundamentos del análisis de datos, así como el uso de las herramientas básicas que hoy cualquier empresa tiene y que no le cuestan eh, una inversión importante. Con eso es suficiente para tener incrementos en rentabilidad importantes. Bueno, en este caso el reto era entender cómo modificar el esquema de comisiones en un equipo comercial de una universidad. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, pues sí están teniendo bastante rentabilidad y eso es un problema en el sentido de que cuando se tiene rentabilidad no hay problemas, digamos, pues tampoco te preocupas por ver cómo mejorar, porque pues hay flujo, entonces los temas de procesos, de entender qué tanto las personas están calificadas para el puesto que desempeñan, pues no es un tema que interese. Entonces, acá, bueno, hubo cambios internos y uno de los directivos empieza a levantar la mano y decir, a ver, ¿cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Por qué tenemos una prospectos interesados y no les estamos dando el seguimiento adecuado? ¿Por qué se caen las inscripciones? Empieza a hacer preguntas. Eso es lo principal para un análisis, que empieces a tener preguntas. Entonces, acá te voy a mostrar cómo se abordó la problemática y cómo eh, al final ellos hoy tienen un esquema de bonos en el que pues no hay una razón estadística, una razón de peso para definir en qué momento se le va a pagar una comisión al vendedor, qué comisión será, o sea, no había ningún análisis previo, era literal, pues yo creo, yo pienso. Y algo muy importante y de lo que más, una de las principales recomendaciones de esta consultoría ha sido profesionalizar al equipo. O sea, tenemos un equipo en el que se les están pagando sueldos muy bajos, están captando perfiles que están estudiando y que al final la justificación del líder comercial es que pues estoy buscando que nos salgan baratos. Y ahora te voy a mostrar cómo lo barato al final sale caro. Aquí verás que para llegar en tiempo, porque fue un análisis que, bueno, al final por varios temas se volvió urgente, hubo varias recomendaciones en relación a cómo capturar la información, pues estaba capturando de forma muy pues incorrecta, vamos a decirlo así. Y esto es también importante porque se habla mucho de herramientas de inteligencia artificial, los directores generales, directores de varias áreas en empresas, de repente se dejan llevar como tipo canto de sirenas y no entienden ni lo que les están vendiendo. En esta escuela, por ejemplo, están pagando un sistema que es un tipo CRM, pero en teoría es orientado exclusivamente a escuelas. Y la realidad es que le están sacando, pues de verdad yo calculo un 2% de provecho. Y ese 2% lo podrían hacer perfectamente utilizando el ecosistema de Google, pero no saben cómo. Entonces, ahí es donde saber lo que los fundamentos del análisis de datos, que no tienen nada que ver con herramientas, puede significar costos importantes en tu empresa, para que lo tomes en cuenta. Entonces, bueno, aquí ya hay un proceso de transformación de variables, ya hay tablas, ya hay todo. Aquí solamente te quiero mostrar el ejercicio de forma muy rápida. Aquí tenemos preguntas muy específicas que cuántos inscritos, o sea, si yo cambio mi esquema actual, cuánto estoy ganando o no. Entonces, lo primero, o sea, lo primero que intentamos responder, o que yo respondí más bien, fue, había esta necesidad de, necesito, Ale, que la meta que les vayamos a poner, o sea, el número que les vayamos a poner tenga un sustento estadístico. Y ese fue el primer gran hallazgo. Hoy se estaban pagando comisiones sin ningún tipo de análisis. Y lo primero que reveló el análisis, el aplicar estadística, es, aquí yo tengo el histórico de las inscripciones desde 2018. Aquí tenemos la información desde 2018, es un rango importante de tiempo. Ahí se hicieron obviamente algunos ajustes por temas de COVID, no me voy a meter en ese tema.
Lo único que quiero mostrarte es, esta técnica estadística es una de las principales temas que enseño en mi formación. Y funciona para en 1000 casos de uso, porque eso es conocer los fundamentos. Y lo que no te van a enseñar en ningún lado es el criterio para saber en qué caso de uso lo vas a usar. Eso solo lo puedes desarrollar con la experiencia, y la experiencia solo la vas a tener practicando. Pero el problema es que en las empresas no sé por qué se asume que las personas saben analizar información, y no necesariamente es así. Y eso hace que terminen haciendo tablas espantosas que no sirven de absolutamente nada, que no, o sea, que al final no te permiten hacer escalable un negocio. ¿Por qué? Porque cada que se requiere se vuelve a hacer la tabla y se vuelve a generar el mismo proceso, y muchas veces con errores en ese punto. Entonces, aquí la realidad es que cuando analizamos la información nos damos cuenta que sigue una distribución normal, y eso de forma muy puntual nos permite definir de forma estadística el número que nosotros le vamos a poner o sea, a partir del cual se van a basar las metas. O sea, ya no es un número al azar. Y aquí lo que estaba pasando puntualmente es que al no tener esta información, a todos los ejecutivos comerciales se les estaba dando una comisión por independientemente del número de inscripciones que lograran. Y ojo, en este contexto en particular, en el de una universidad, cuando a ti te contratan como vendedor, de acuerdo al histórico de ventas, hay un número que yo te puedo asignar, que va a ser el número que está asociado literal a el sueldo que te estoy pagando. O sea, ese número tú lo tendrás que lograr porque es lo normal, por así decirlo. Es lo que nos permite la estadística. Ahora, yo te voy a dar comisión cuando hayas superado esa normalidad, cuando hayas vendido fuera de lo que estadísticamente se esperaba de ti. Y ojo, por eso aquí importante el que pues la persona esté profesionalizada, no sea el amigo del amigo que creo que le sabe a las ventas, el que yo creo que es buen vendedor porque sabe hablar, porque me cae bien, porque es carismático. No, se tiene que contratar a alguien que tenga las habilidades y las competencias que el puesto requiere. Ahora vamos a ver exactamente cómo esto impacta, no solamente en la parte de en esta parte inicial, sino ya también dentro del proceso las habilidades y las competencias son importantes. Entonces, con base en esto, yo ya sé cuánto es el promedio y cuánto hacia arriba, hacia una desviación estándar, que sería el primer parámetro estadístico. Si tú vendes arriba de una desviación estándar, entonces ya estás superando lo normal, y entonces ya accedes a la posibilidad de que yo te dé una comisión. Ahora bien, otras palancas, porque este ejercicio fue la verdad bastante sencillo, pero les está dando un valor impresionante. Y te voy a mostrar cómo esto ya se tradujo y es lo que vamos a trabajar en la presentación. Aquí quise mostrarte el paso a paso, porque esto es en la realidad lo que no se hace en las empresas, y que observes que estoy utilizando un archivo en Google, una presentación dentro de Google. O sea, no hay aquí inteligencia artificial, no hay ChatGPT, porque eso claro que sirve, pero no para todo. Aquí lo que sirve más bien es conocer los fundamentos de la analítica, de la matemática, de la estadística, para resolver problemas puntuales. Entonces, aquí yo sé que estas son las inscripciones promedio mensuales. Ahora bien, esas son mis inscripciones totales. Yo estoy aquí haciendo el ejemplo de un solo ejecutivo al que le vamos a pedir 12 inscripciones, de forma que anualmente nos dé 144 inscripciones. Y aquí estamos jugando con una meta, la verdad, muy baja. O sea, yo les estoy pidiendo que la meta sea de 15. O sea, tú normalmente llegarías a 12, yo te estoy pidiendo mensualmente 3 inscripciones más, para que anualmente tú me representes 180 inscripciones y llegaste a la meta al 100%. Ahora, algo importantísimo que te invito a considerar dentro de las metas, este es un error extremadamente común, y esto sí, en cualquier sector lo he visto, desde bancos, empresas de servicios,
empresas del sector salud. De verdad es algo básico que muy pocos toman en cuenta, la estacionalidad. Este negocio en particular tiene una estacionalidad bastante marcada, y es obvio porque pues evidentemente va a haber más inscripciones en determinados momentos del tiempo. Aquí voy a cambiar el tipo de gráfico. Aquí se observa una estacionalidad muy marcada. Entonces, nosotros esa estacionalidad la tenemos que calcular, que eso también es un análisis estadístico muy básico que pocos saben hacer, y al final eso va a verse reflejado en que yo te voy a pedir la meta y las ventas normales, las inscripciones normales, pero si observan, en este caso la mayor venta se realiza en los meses de julio y de agosto. Entonces observen cómo yo te estoy pidiendo en enero 10 inscripciones versus las que te pido en agosto, que son 34. Esto es importante porque si tú pusieras que muchas empresas que no lo saben hacer, pues dicen divido mi 180 entre 12, es lo más fácil, ¿no? ¿Y qué sucede? Que en agosto va a llegar súper fácil, va a rebasar la meta por un montón, y a lo mejor en enero no llega, a lo mejor en febrero no llega. ¿Y qué ocurre? Cuando tú haces esto se genera un efecto en el que cuando el vendedor aquí, cuando le pones una meta que es muy fácil que llegue, pues va a decir, pues ya alcancé mi meta, o sea, y ya no va a llegar a lo que pudo haber llegado. Y cuando le es bastante complicado, o sea, que dice, no, es que me estás pidiendo 12 y apenas llego a 5, lo va a dejar, o sea, va a decir, ay, pues para qué, no vale la pena, si de todos modos no voy a llegar. Entonces es importante que a nivel psicológico tengan una meta que sea posible de alcanzar. Entonces aquí es donde la matemática y la emoción juegan en conjunto. Entonces, además está proponiendo un esquema que sea muy simple, muy sencillo de entender, porque lo que ellos tenían eran diferentes reglas, y la verdad es que al final confundían un montón. Y al vendedor no le quedaba claro a ver qué pasa si logro tantas, o sea, era muy confuso. Entonces aquí se le quitó complejidad y se está proponiendo que las ventas se midan y se midan las comisiones en al cada Q. Es decir, aquí yo te estoy pidiendo, esta es la normalidad y esta es la meta. Entonces yo te estoy pidiendo que en el primer Q tú llegues a 22, con las 22 inscripciones tú digamos que mantienes tu puesto, por así decirlo. Pero si logras 27, es decir, 5 inscripciones más, entonces habrás llegado a la meta y habrás sido acreedor a una comisión. En este caso, la comisión se va a pagar se va a hacer el análisis de todo lo que se vendió en enero, febrero y marzo, y en abril se le paga la comisión. Y se está haciendo un esquema escalonado. Te voy a dar el 90, 80, 70 o 60% dependiendo de lo que hayas alcanzado de la meta. Esto es muy transparente, y al final se demostró que hoy se les está pagando a personas, por ejemplo, que no están haciendo más, incluso están haciendo menos de lo que normalmente se espera de ellos, y se les está pagando comisión. En este esquema estarían sujetos a desempeño. Por eso es que se está proponiendo profesionalizar el puesto, lo que implica un incremento del doble de salario, porque hoy están extremadamente mal pagados. Obviamente también no tienen las competencias, son perfiles muy juniors, y por eso es que hay muchísima variación entre las ventas que logran, entre las inscripciones que logran. Y el otro parámetro con el que se está jugando es que precisamente como no son vendedores de profesión, no están siendo buenos negociando. Entonces, están dando al 100% de nuevos inscritos el 50% de beca, solamente jugando con el parámetro de la beca, de que los vendedores desarrollar la habilidad de la negociación o ya contratarlos con esa habilidad medianamente desarrollada. Al final, más allá de todos estos datos que los vamos a llevar a una presentación, estamos obteniendo un 30% de incremento en el ingreso. Y aquí se observa de inicio que hay un incremento en el salario, como dije, bastante, se está profesionalizando. Sin embargo, esto que se ve aquí del incremento del 50%, en la realidad no pega tanto porque se está
se está reduciendo también la nómina. Tienen 18 personas mal contratadas, lo que estamos proponiendo es reducir, contratar a las personas correctas, por lo que realmente el impacto a nivel de toda la nómina no es significativo. Y si nosotros movemos la palanca de la negociación, es decir, aquí por ejemplo, en lugar de que les des el 30%, el 50%, les das el 30%, el ingreso, la ganancia se va al 52%. Bueno, al final a ti no te interesa la estadística, no te interesa el cómo lo hice, pero estoy segura que sí te interesa incrementar tu rentabilidad, tu ingreso en un 52%. Y como observaste, lo único que hicimos acá fue ordenar tu información, analizarla con un enfoque correcto y saber en qué punto puedes tú apalancarte para obtener mayor ingreso. Esto es, a partir de contratar a los perfiles correctos, tener una nómina alineada con tus objetivos y desarrollar la habilidad de negociación para que también tú puedas crecer sin necesidad de tener más personas, sino tener a las correctas. Si te quedaste con ganas de más, te invito a suscribirte a mi newsletter. De esto hablo, de cómo los datos se convierten en dinero, sin humo, sin bluff, sin cosas raras, información pura y dura que te genere una mayor rentabilidad. No se trata solo de vender más, se trata de vender con inteligencia.